Los índices accionarios a nivel internacional reportaron una semana bastante mixta. El caso de Estados Unidos fue bastante particular porque las acciones continuaron estando guiadas por los resultados corporativos que se publicaron durante la semana. Si bien algunas firmas como Ford en las últimas jornadas bursátiles reportaron utilidades mayores a las esperadas por el mercado, generando algunas valorizaciones en la renta variable, otras firmas como IBM reportaron tener bastantes problemas corporativos que incentivaron al mercado a vender particularmente las acciones del sector tecnológico que están muy relacionados con el comportamiento de esta entidad. Por otro lado, tuvimos algo de intervenciones por el lado de la Fed y de Geithner. Digamos que el secretario del Tesoro continuó anunciando que continuarán realizando muchas políticas de salvamento para la economía, y esto dio algo de calma en el mercado para el día miércoles. Sin embargo, ya para el jueves y para el viernes de nuevo teníamos algo de ruido acerca de cuál va a ser el resultado del stress test de los bancos, con lo que cerramos en balance los índices internacionales en terreno negativo. En el caso de Colombia, tuvimos una tendencia, digamos, opuesta. Si bien el contagio de Estados Unidos se hizo plausible en las primeras jornadas de la semana, cuando el índice de la bolsa tuvo algunos retrocesos, ya para el final de la semana tuvimos un repunte bastante interesante. De hecho, para el día viernes tuvimos movimientos bastante inusuales en la bolsa de Colombia, en los cuales incluso acciones que habían reportado utilidades bastante malas, como en el caso de Éxito, cuyos resultados de utilidades fueron inferiores en 90% con respecto a los del mismo trimestre del año anterior, también tuvieron un repunte. ¿A qué pudo deberse esto? Pues a la liberación de una muy buena monto de liquidez por parte del mercado luego de la OPA de Colinvers. Recordemos que Colinvers era una acción en la que muchas personas venían atrapadas desde hace mucho tiempo, y que la OPA fue una oportunidad, digamos, para liberar esta liquidez a un muy buen precio. Con esto, las personas naturales reinvirtieron para el día viernes en todas las acciones, y por esto explicamos, digamos, este repunte del día viernes, que explicó en buena medida el movimiento positivo semanal que hizo que todos los índices accionarios locales cerraran con valorizaciones de más del 2%. En el caso de la renta fija internacional tuvimos una semana bastante dinámica, pero digamos esto no se refleja tanto en los movimientos de tasa como sí en el aumento en los volúmenes transaccionales. En Estados Unidos, ante la moderación en el apetito por acciones, tuvimos algunas valorizaciones en la parte de renta fija, principalmente en la parte larga de la curva de rendimientos de tesoros. Sin embargo, cuando hacemos todo el balance semanal, vemos que las tasas cierran más o menos 5 puntos básicos por encima de las registradas el viernes anterior. Esto podría pues deberse a que existe todavía cierta incertidumbre. El volumen tan bueno que vemos todavía en las acciones, digamos, de Estados Unidos no se sustenta mucho, digamos, en cifras plausibles de la economía, lo que ha mantenido a los inversionistas migrando de un lado a otro, de renta variable a renta fija y de renta fija hacia la renta variable, en jornadas en donde se combinan, digamos, el ánimo comprador con algunos procesos leves de toma de utilidad. Entonces, con esto tuvimos un comportamiento bastante encontrado en la renta fija, y como digo, se alcanzaron algunas mayores tasas en el balance semanal, sin que esto signifique pues que la tendencia a la desvalorización en la renta fija podría continuar. De hecho, para esta semana podríamos ver algunas mejorías para la renta fija internacional, cuando es tanta la incertidumbre alrededor de qué pueda pasar con el mercado accionario de Estados Unidos, que durante marzo tuvo un repunte bastante considerable, pero que para ahorita se hace posible, digamos, que se registre un pullback en el caso de las acciones. A nivel local, en el mercado de TES tuvimos un muy buen comportamiento, que digamos ya lo veníamos esperando en presentaciones anteriores, que continúa estando sustentado en las muy buenas condiciones de liquidez del mercado. Los agregados monetarios continúan creciendo a un muy buen ritmo, y pues digamos esto se ve directamente reflejado en el éxito de las colocaciones de subastas de TES e incluso de deuda corporativa. Entonces continuamos registrando menores tasas a la espera de la reunión del Banco de la República, que se realizará este próximo jueves, y en la cual estamos esperando un recorte en las tasas de referencia de 100 puntos básicos. En el caso de los bienes básicos o las materias primas, vimos un comportamiento negativo en precios que impactó directamente las acciones relacionadas con el sector durante la semana. El caso del petróleo fue el más contundente. Si bien en las jornadas del jueves y el viernes tuvieron ya los precios algún repunte, de todas maneras, digamos, el movimiento tan negativo que se dio para las primeras jornadas hizo que el balance semanal para los commodities fuera negativo. De hecho, pues el índice CRY, que caracteriza los commodities, retrocedió más de 1.5% durante la semana. Los inventarios de petróleo crecieron nuevamente, y digamos que esto le da una muy mala perspectiva para lo que pueden ser mayores niveles del petróleo que se hagan sostenibles durante los próximos meses. Recordemos que la OPEP no ha sido, digamos, muy activa en el punto de vista de intervenir en cuanto a la producción este año, lo que podría estar, digamos, deprimiendo los precios de estos productos, no solo del petróleo, sino también de sus derivados, gasolina, destilados,
durante los próximos meses. Con eso pues cerramos la semana con negativismo para las materias primas, y de hecho esto ya se está propagando para sesiones como la de hoy, en la que el petróleo de nuevo está registrando retrocesos de más del 6%. En cuanto a las monedas, estas siguen comportándose bastante erráticamente a nivel internacional. En el caso del dólar vimos un debilitamiento de esta moneda americana en contra del euro, lo cual digamos estaría explicado en una muy buena medida por algunos datos locales de la economía europea que resultaron con algún repunte. Particularmente en el caso de Alemania recibimos el dato de confianza del inversionista y confianza del consumidor, los cuales sorprendieron muy positivamente a los mercados, dándole una mejor perspectiva para la moneda local. En el caso de la libra, si no tuvimos tan buenas noticias, digamos que el Reino Unido continúa registrando muchos problemas crediticios del sector financiero, y esto ya se viene reflejando en un decrecimiento del PIB bastante fuerte. Tuvimos el dato preliminar para el primer trimestre de este año de crecimiento económico, el cual registró un retroceso de más de 1.4%, con lo que estaremos viendo unas perspectivas de crecimiento de la economía del Reino Unido bastante fuertes. Así entonces la libra continúa desvalorizándose, y por lo menos la perspectiva para el primer semestre del año continúa siendo a que esta moneda tienda a debilitarse no solamente contra el dólar, sino con otras monedas como el yen, que se han mostrado relativamente fuertes. En el caso pues del peso colombiano lo vimos bastante volátil, como lo ha caracterizado digamos los últimos 3 meses, pero con un proceso revaluacionista esta vez, que ha sido bastante fuerte y que se ha extendido bastante a través de las jornadas. Continuamos viendo digamos ese ánimo hacia la baja del dólar. Durante la semana esto estuvo explicado en muy buena medida por la entrada del monto de la colocación del bono Yankee. Recordemos que hace 2 semanas se colocó un bono Yankee con vencimiento del 2019 en el mercado externo, y este dinero estuvo ingresando los días 21 y 22, y dado que era un monto considerable, pues consideramos que estos movimientos fueron los que explicaron en muy buena medida el retroceso del precio del dólar contra el peso durante esta semana.